Hoy estamos realizando la primera feria forestal infantil en Santa Cruz del Quiché. Esta es una actividad que pretende crear conciencia en los niños sobre la importancia de los recursos naturales. Sabemos que los niños, más que el futuro de nuestro país, son el presente de nuestro país, y queremos iniciar esa conciencia ambiental en los niños, enseñándoles de una forma atractiva, jugando, la importancia de los bosques y de los recursos naturales. Quiché es uno de los departamentos que tiene la mayor cobertura de bosques de coníferas, o sea, de bosques de pino. Entonces, de ahí la importancia del departamento, que entendamos que los bosques si bien es cierto, es un recurso natural renovable, que lo podemos utilizar, debemos manejarlo de una forma muy responsable para que tanto nuestros hijos como los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar de los beneficios del bosque. La actividad se hace a nivel nacional. Hay compañeros del Instituto Nacional del Bosque trabajando en distintos departamentos, pero la idea aquí en la región 7 es que la podamos replicar en los distintos, en Huehuetenango y Quiché, que cubre la región, y en algunos municipios de la región. No podemos hacerlo en todos, quisiéramos hacerlo en todos, pero no es posible. Queremos hacerlo en los principales municipios. Sin las autoridades municipales esta actividad no hubiese sido posible. Yo les comentaba a los compañeros de la región 7 que en otros lugares se ha realizado una actividad similar y les ha tocado a los niños estar bajo el sol o en condiciones distintas. Aquí, gracias al apoyo de las autoridades municipales, pues estamos en un lugar cómodo trabajando con los niños, y es algo que valoramos y agradecemos mucho. INAV, una institución bastante fuerte en nuestro municipio, en nuestro departamento, quien ha organizado para el día de hoy un evento importante para los niños, aprendiendo y jugando y educándose a través de la importancia de cuidar nuestros bosques, nuestro medio ambiente. ¿La municipalidad siempre con esa conciencia social y cuidado del medio ambiente? Correcto, precisamente les comentaba que hace unos meses nos asignaron un vivero y lo hemos estado distribuyendo a través de establecimientos educativos, personas que están interesadas, pero hemos dado énfasis a los establecimientos educativos. Precisamente el día jueves de esta semana tenemos una reforestación en la Escuela Federal, siempre en conjunto con los personeros del INAV, y ahí vamos a estar con unos alumnos de la Universidad de San Carlos, unos especialistas de la Universidad de San Carlos, unos empleados de la municipalidad y nosotros como Comisión de Educación.